Nuevamente, bienvenidos a esta serie de webinars relacionados al Reglamento Técnico Salvadoreño de Regulación Sanitaria de Dispositivos Médicos. En esta ocasión vamos a abordar prácticamente el mismo tema. Lo único que, quieras o no, esto sirve como un refuerzo para ir comentando acerca del RTS y sobre todo para responder preguntas sobre todas estas nuevas disposiciones que se estarían tomando con la entrada en vigencia del Reglamento Técnico Salvadoreño. En relación al webinar anterior, sí es importante mencionar que el día de hoy les traemos también otras actualizaciones que, quieras o no, al final de las diapositivas las estaríamos mencionando. Solamente antes de comenzar, recalcar nuevamente que las indicaciones del webinar, por favor, mantener los micrófonos silenciados, no activar cámaras para no perder de vista el punto central, las diapositivas como tal. Y pues ante cualquier duda, las preguntas estarían siendo al final. Voy a desactivar mi cámara y voy a proceder a compartir la pantalla. Listo, entonces damos inicio. Nuevamente, como les comentaba, el webinar es prácticamente sobre la aplicación del Reglamento Técnico Salvadoreño, requisitos para la regulación sanitaria de dispositivos médicos. De igual manera, les presento la agenda del reglamento, del webinar de hoy y prácticamente vamos a hablar del reglamento en sí, el contenido, objeto, ámbito de aplicación, cambios a implementar por cada una de las unidades. Al final vamos a aclarar un punto muy particular que creo que en sí es una buena disposición de la dirección en relación a la aplicación de este reglamento y finalmente el espacio para consulta. Listo, entonces comenzamos. El Reglamento Técnico Salvadoreño es el reglamento RTS 11030221, que básicamente trata de la regulación sanitaria para todos los dispositivos médicos, el cual tiene por contenido el objeto, ámbito de aplicación, definiciones que permiten la aplicación de ese reglamento, las disposiciones generales, la regulación sanitaria como tal, que es prácticamente todo el contenido en el punto 6, los documentos de referencia, bibliografía, vigilancia y verificación y la vigencia. En el punto número 6, el documento desarrolla prácticamente todas las medidas regulatorias o todos estos requisitos, según el nombre indica, para la regulación sanitaria de los dispositivos médicos. Entonces, pues prácticamente ese es el contenido. Lo que vamos a estar viendo ahora es el punto 6, concretamente todos los requisitos para la aplicación de la regulación sanitaria. Este reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones técnicas que rigen la regulación sanitaria de los dispositivos médicos en el territorio nacional, con base al marco legal vigente y los principios armonizados internacionalmente para las buenas prácticas regulatorias. Es importante mencionar que el objeto ya delimita que este reglamento aplica única y exclusivamente para dispositivos médicos en el territorio nacional, claro está. Entonces, son prácticamente estas disposiciones técnicas para dispositivos médicos. El ámbito de aplicación, por otra parte, menciona que aplica a todos los establecimientos inscritos en la DNM y a aquellas personas naturales o jurídicas que realicen las actividades de fabricación, importación, exportación, distribución, almacenamiento, investigación clínica, comercialización, trámite de registro sanitario, vigilancia sanitaria y demás actividades relacionadas con el ciclo de regulación, que este es un tema muy importante, de los dispositivos médicos con o sin fines de comercialización. Si se fijan, prácticamente estaría involucrando a todas aquellas personas naturales o jurídicas que se dediquen a una actividad relacionada a dispositivos médicos, debido a en lo relacionado al ciclo de regulación.
del mismo. Entonces ya delimita acá cuál es la aplicabilidad, dónde se va a aplicar y el por qué y todo eso. Entonces, volviendo a este punto, el punto 6 del reglamento detalla todas las disposiciones regulatorias. ¿Qué implica esto? Esto implica que cada una de las unidades de unidades técnicas de la Dirección Nacional de Medicamentos relacionadas a dispositivos médicos tendrán una función o una peculiaridad función con respecto a este reglamento. Entonces, ¿qué unidades se ven implicadas en esto directamente? Sería la unidad de inspección, fiscalización y buenas prácticas, unidad de control de calidad en el pre y post registro de medicamentos, unidad de importaciones, exportaciones y donaciones de medicamentos, unidad de investigación clínica, Centro Nacional de Tecnovigilancia, unidad de registro de dispositivos médicos y unidad de registro de establecimientos y poderes. Entonces, bueno, antes de comenzar, solamente comentar de que el objetivo del reglamento es establecer las disposiciones técnicas, sí, regulatorias para dispositivos médicos. Pero sí es muy importante recalcar en este aspecto que muchas de estas actividades actualmente la Dirección Nacional de Medicamentos ya las realiza. Entonces, el cambio real del reglamento sobre lo que actualmente se hace es lo que vamos a abordar acá. Prácticamente de eso se estaría tratando este webinar. Por lo demás, son actividades que ya la DNM hace como registro, control de importaciones, las inspecciones, etc. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio con la primera parte. El apartado 6.1, que trata de la evaluación e investigación clínica, tenemos el primero de los cambios. Y menciona en el apartado 6.1.1 las generalidades. Los proyectos de investigación e ensayos clínicos serán evaluados y aprobados por un comité de ética independiente reconocido por la DNM. Sin embargo, la autorización de la ejecución del ensayo clínico será por parte de la DNM. En ese aspecto, actualmente y por el momento, para el tema y únicamente de dispositivos médicos, de investigaciones o ensayos clínicos de dispositivos médicos, la DNM solamente aceptará la evaluación de parte del CNIS, que es el Comité Nacional de Ética de Investigación en Salud. Cabe mencionar que este es un trabajo conjunto para la aprobación de cualquier investigación clínica que sea catalogada como un ensayo clínico, en donde el Comité de Ética prácticamente, a pesar valga la redundancia, por así decirlo, ya que su nombre lo indica, ellos evalúan propiamente la parte ética de las investigaciones, de los ensayos clínicos. Sin embargo, la DNM es quien autoriza propiamente la ejecución del ensayo en territorio salvadoreño. Ese es el primero de los puntos. El segundo, mencionamos siempre en las generalidades, que los ensayos clínicos podrán ser inspeccionados, suspendidos o detenidos en caso de encontrarse un motivo clínico, técnico o jurídico de peso en la evaluación, siendo responsabilidad del patrocinador y del investigador principal colaborar y cumplir con la misma. También está el otro apartado que menciona que los eventos adversos que surjan durante la investigación clínica hasta un periodo previamente estipulado en el proyecto de investigación deberán ser reportados al Comité de Ética y a la DNM. Estos dos puntos, si se fijan, prácticamente están orientados a salvaguardar la seguridad de las personas que están sometidas a un ensayo clínico. Eh, Prácticamente mediante este reglamento nosotros damos respuesta a una herramienta de la OMS que es la LGBT Medical Devices, que es prácticamente una guía para evaluación de madurez de las agencias reguladoras de dispositivos médicos. En este caso ya aplica para dispositivos médicos. Entonces, está orientada o alineada a ese punto, a darle cumplimiento a las recomendaciones internacionales como las recomendaciones de la OMS en este punto. Entonces se debe establecer que las agencias reguladoras tengan los procedimientos y lineamientos y herramientas necesarias para esta finalidad. El siguiente punto son las responsabilidades de las partes interesadas del ensayo clínico. Se menciona que al menos un miembro del equipo de investigación deberá presentar atestado de metodología de la investigación, es decir, debe ser parte del equipo de investigación de la ejecución del ensayo clínico, debe tener un atestado que compruebe el conocimiento, la capacitación o los estudios o experiencia en metodología de la investigación. Asimismo,
La DNM autorizará las instalaciones y funcionamiento de los centros de investigación para llevar a cabo el ensayo clínico. Como les comentaba antes, es importante tener en cuenta siempre esto, de que muchas de las funciones que actualmente, que se mencionan en el reglamento técnico, no son nuevas en sí, sino que hay algunas que, por ejemplo, esta de la autorización de las instalaciones o de los centros de investigación, de hecho ya es algo que se había publicado mediante un aviso el año pasado, de hecho. Entonces ya se menciona ahí y pues solamente se los traigo para su consideración. Ya había sido publicado con anterioridad sobre ese tipo de solicitud para inscripción de ese tipo de establecimiento. Luego se tiene la importación y disposición final del producto en investigación. El investigador principal deberá presentar a la DNM la documentación sobre el control de inventario del producto de investigación y productos auxiliares. En el caso de destrucción de los productos de investigación y auxiliares, se deberá cumplir con los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Medicamentos. Eso quiere decir que prácticamente lo que se estaría evaluando es que el inventario sea coherente con lo descrito en la declaración del inventario presentada, junto con el protocolo. Es decir, que si ya se establece en el protocolo de investigación la cantidad de productos, el tipo de productos, la finalidad para la cual se estarían utilizando, siempre con el fin de desarrollar la investigación clínica, entonces al momento de la importación esto debería de cuadrar y ser coherente. Ante cualquier destrucción o sobrante, pues ya se estaría eh, aplicando los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Medicamentos. En ese punto, quisiera detenerme un poquito porque hemos recibido algunas dudas, algunas preguntas sobre qué tipo de dispositivos médicos aplican en este apartado, en toda la parte de investigación clínica. Y hay que tener en cuenta que acá estamos hablando principalmente de ensayos clínicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son productos que están en etapas de desarrollo, por así decirlo, previas a la comercialización, donde se puede estar evaluando ya sea criterios tal vez de seguridad, criterios tal vez de eficacia, criterios tal vez de efectividad, etc. Entonces, estamos hablando de etapas previas a la comercialización. Esto no aplica principalmente para productos RUO como tal, que son los Research Use Only, que son dispositivos de diagnóstico in vitro destinados, que en sí el fabricante no los cataloga como que vayan a tener una calidad diagnóstica como tal. Entonces, sí hay que tener en cuenta que siempre y cuando su producto se encuentre en etapas previas a la comercialización, es decir, donde se le están evaluando criterios de calidad, seguridad o eficacia, entonces ahí probablemente podría quedar dentro o abarcarse dentro de ese apartado. Caso contrario, no. Y esto no aplica principalmente para estudios observacionales, por ejemplo, donde se utiliza un dispositivo médico dentro de un estudio observacional. O sea, no se está estudiando el dispositivo como tal, sino que se usa como un medio para obtener resultados. Eso es diferente. Pero ante cualquier duda o consulta, nos pueden hacer llegar las preguntas sobre si su dispositivo médico aplica en esta categoría o no. Pero sí es bueno hacer esa distinción sobre qué aplica y qué no. Luego tenemos la importación y disposición final del producto en investigación. Acá se menciona también un apartado en el que dice que la DNM podrá reconocer y utilizar decisiones, requisitos, informes o información emitidas por autoridades sanitarias de países cuyas agencias reguladoras de medicamentos han sido certificadas de nivel 4 por la OPS-OMS, así como aquellos ensayos clínicos autorizados por agencias sanitarias de alta vigilancia y por OPS-OMS. ¿En qué aplica este punto? Pues prácticamente que hay una recomendación a nivel internacional de prácticas regulatorias, que es el reliance, que es la confianza aplicada o la ponderación aplicada a las evaluaciones que realizan diferentes agencias a nivel internacional. Dentro de esta categoría se puede mencionar también el llamado reconocimiento de decisiones regulatorias. La diferencia es que la DNM, al aplicar una confianza, un reliance, prácticamente lo que está haciendo es ponderando las evaluaciones sin perder su autonomía en la toma de decisiones.
Y prácticamente esto implica que se estimará solamente aquellos casos en los que amerita la aplicación de este tipo de procedimientos para la evaluación en proyectos de investigación. Entonces, prácticamente va encaminada siempre a la parte del cumplimiento de las recomendaciones internacionales y la DNM se está adaptando a esas nuevas recomendaciones. Luego vamos con el siguiente apartado, que es la siguiente función regulatoria y, a su vez, con la siguiente unidad. La autorización de establecimientos. Estamos hablando de la unidad de registro de establecimientos y poderes. En este punto se menciona uno de los mayores cambios del reglamento y es la implementación de una nueva figura, que es el director técnico de dispositivos médicos. Entonces ya se menciona acá que mediante, mediante trámites que la DNM destine, se deberán inscribir prácticamente el director técnico, el profesional responsable y el apoderado responsable. Entonces, conforme a lo establecido en este RTS, cabe mencionar que lo que le da vida a este tipo de trámites son las guías o documentos complementarios que nosotros saquemos. Es decir, como tal, en el reglamento puede que no aparezca como tal un trámite, el nombre de un trámite o el procedimiento a seguir y todo eso, sino que solamente salen las responsabilidades, la función que es y todo eso. Pero nosotros tenemos el deber de especificar más en guías. Eso se saca a posterior. Entonces tenemos que el director técnico, que es la nueva figura, ¿qué hace? Su función propiamente es velar por el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente en el establecimiento, es decir, se dedica al establecimiento. ¿Y quién puede ser un director técnico? Pues se define como tal, como un profesional idóneo de acuerdo al tipo de dispositivo médico del establecimiento que representará. Es decir, prácticamente si se tiene que un establecimiento distribuye, comercializa cierto tipo de naturaleza de dispositivo médico como agente diagnóstico in vitro, por ejemplo, se menciona que lo más recomendable conforme al tipo o naturaleza del producto es que sea el profesional idóneo. ¿Y quién sería en este ejemplo? Pues un profesional de laboratorio clínico, que debe de ser un licenciado o licenciada en laboratorio clínico. Entonces, prácticamente en eso consiste el director técnico. Es el que vela por el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente en el establecimiento. Luego tenemos como otra parte de la autorización de establecimientos, la incorporación de una figura, que es la de acondicionador de dispositivos médicos. Esa es una figura que solamente se incorpora, que haciendo analogía ¿cómo se llama? A medicamentos, pues se incorpora en esta ocasión a los dispositivos médicos y prácticamente eh, es el responsable de brindar las condiciones finales a un producto terminado. Y prácticamente en eso consistiría. Los requisitos de la inscripción se detallarían en la guía de apertura de establecimientos, que son las que se estarían publicando posteriormente. Bueno, igual aquí quiero detenerme un ratito solo para hacerles otro comentario, de que sí es importante mencionar de que si se fijan ya el reglamento establece las figuras de los establecimientos y que la mayoría de estos, bueno, a diferencia del acondicionador ya existen. Entonces, vuelvo al mismo punto de que no todo lo establecido en el reglamento técnicos salvadoreños son cambios. Entonces hay cosas que simplemente se están prácticamente como formalizando, por así decirlo, o dándole robustez a la reglamentación técnica conforme a las recomendaciones internacionales. Listo, ahora tenemos como otro punto, y este es complementario a lo que anteriormente les comentaba, es el de las responsabilidades del director técnico y profesional responsable de dispositivos médicos. Se toma bien detallar esto de esta manera para hacer la diferencia en cuáles son las responsabilidades del director técnico y cuáles son las del profesional responsable. En este punto, cabe recalcar que el director técnico, o recordar más bien, que el director técnico es aquel destinado y que centra los esfuerzos para el establecimiento, mientras que el profesional responsable se centra en el producto. Es por eso que se vincula a los registros sanitarios un profesional responsable por registro sanitario.
Entonces, haciendo referencia a que ese profesional responsable se hace cargo de ese producto en particular, mientras que el director técnico estaría vinculado a un establecimiento como tal. Eh, ya para mayor detalles, podrían revisar este punto del RTS, que es el apartado 6.2.4, para poder revisar cuáles son las responsabilidades en sí, concretamente, del director técnico. Y es prácticamente hacer, velar por el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. Vamos con el siguiente punto, que es registro sanitario. Esa es la siguiente función regulatoria y tiene que ver con la unidad de registro de dispositivos médicos. El primer cambio a implementar, que no es algo que vaya a afectar en sí, es la aplicación de una nueva forma o terminología, por así decirlo, de cómo se le conoce a la clasificación de riesgo de los dispositivos médicos. Entonces, actualmente se les conoce como 1, 2A, 2B y 3, yendo desde leve, moderado, alto y muy alto, y posteriormente se estaría ya denominando como ABCD. Este cambio se estaría implementando en los nuevos registros y renovaciones, en donde se reflejaría de esta manera, pero no implica que deba realizarse un cambio en la documentación que ya se presentó. Es decir, solamente sería como un cambio en la forma en cómo se le conoce o cómo se le denomina. Y esto también es atendiendo a la recomendación del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, el IMDRF por sus siglas en inglés. Entonces ya en sus documentos ya establecen como esa jerarquía, por así decirlo, de clasificación de riesgo y lo denomina de esta manera, con las primeras 4 letras del abecedario. Listo. La siguiente es con respecto a la nomenclatura internacional de dispositivos médicos. Esa nomenclatura, es importante mencionar que hay un apartado en el reglamento que dice que el regulado deberá presentar los códigos y términos de la nomenclatura internacional adoptada por la DNM para la trazabilidad de los dispositivos médicos que corresponda con los productos a registrar. Esta es una medida nueva, ¿sí? Prácticamente, ¿en qué consiste? Es que internacionalmente hay una recomendación y una práctica regulatoria en la que se le asigna un código a cada nombre genérico de dispositivos médicos. Este código o la asociación de este código o estos nombres genéricos a los dispositivos médicos facilitan la comunicación entre prestadores de servicios de salud, entre fabricantes, entre el regulador y entre bueno, todas las personas que están involucradas en sí en el ciclo regulatorio o el ciclo de vida de un dispositivo médico. De manera que prácticamente lo que permite es una identificación de los dispositivos médicos como tal. Esta información sí es importante comentarles que no es que ustedes estarían buscando qué nomenclatura, qué código usar de las nomenclaturas, sino que es un requisito en el cual el fabricante debe proporcionarles a ustedes por cada código y cada modelo que se inscribirá en esa dirección. Entonces, sí es importante mencionar eso, que sería por cada dispositivo médico. Se ha establecido acá que dice, bueno, los términos de la nomenclatura internacional adoptada por la DNM. ¿Cuáles son estas nomenclaturas? Se ha tomado a bien utilizar la GMDN, que es la utilizada, la más utilizada internacionalmente, y nos parece que es una de las más específicas para este fin, pero también adoptar la nomenclatura de la Unión Europea, que es la EMDN. ¿Por qué se ha optado a utilizar estas dos? Principalmente las EMDN se puede ver que es un poquito más completa, pero es un servicio de paga, es decir, ellos cobran por otorgar o asesorar sobre el código o la terminología correcta para sus dispositivos médicos. Sin embargo, la EMDN es de libre acceso. Entonces, para cualquier consulta y todo vía asignación de códigos, por eso es que se ha optado utilizar dos nomenclaturas y no solamente una, considerando que una de ellas es de libre acceso y es gratuita, para no
interferir o obstaculizar en sí los procesos de los trámites. Entonces, esto es algo que se estaría presentando en los registros sanitarios y las renovaciones. Luego tenemos el otro cambio que es la implementación del UDI o del UDI de cada dispositivo médico que se estaría fabricando y que se estaría registrando acá. Y hay que comentar algo con respecto a esto y que es importante, muy importante, que este reglamento solamente está destinado, con respecto a este tema, a destinar como el esfuerzo, la base legal del esfuerzo que viene después. El UDI es un proyecto a mediano largo plazo en donde se requiere la intervención de toda la industria, tanto nacional como internacional, involucrada en dispositivos médicos que se estarían comercializando acá en el país. ¿Por qué? Pues porque es necesario crear una regla como tal en donde se establezca todas las disposiciones, la forma en cómo se van a generar estos códigos, dónde se va a detallar, de la forma en que se va a detallar en los dispositivos médicos, cómo se estaría aplicando en sí este sistema único de identificación de dispositivos médicos. Entonces, de momento, esta regla no va a ser exigible desde el 23 de febrero, que es cuando entra en vigencia este reglamento. Y es importante mencionarles para que ustedes también tengan esa tranquilidad de que es un requisito o un detalle que se menciona en el reglamento técnico salvadoreño, pero que no sería de cumplimiento en el corto plazo, por así decirlo. Luego tenemos un punto que es el del el de mantener vigentes los documentos presentados en el expediente de registro sanitario, y eso se realizaría a través del sometimiento de cambios por registro subsecuente. Prácticamente en este apartado lo que implica es que en un momento, si se presentó un certificado y que este expiró durante la vigencia del registro sanitario acá en el país, pues que se estaría actualizando prácticamente en el expediente. Aquí creo que hay que mencionar ciertos puntos muy importantes. Eh, el primero de todos estos puntos es que esto siempre se realizaría buscando la seguridad de los pacientes, pues de los usuarios, de los usuarios, personal médico, los pacientes en sí, haciendo constar que en todo momento estaría vigente un certificado de buenas prácticas de manufactura en los registros sanitarios. Este no implicaría un requisito, es decir, no sería un motivo para no otorgar un registro como tal, sino que simplemente es algo que se estaría actualizando. ¿Cómo se estaría actualizando? Mediante un trámite por registro de tómese nota. Este trámite por registro en sí no requiere, bueno, no tiene un arancel asignado a la fecha y simplemente es como algo que se debería reportar al momento que sea necesario. Lo otro es que si bien el Reglamento General de la Ley de Medicamentos establece que los documentos legales deben ser presentados apostillados y todo eso, sí es importante mencionar que considerando el objetivo final, que es mantener un registro, un certificado vigente, eh, se pueden tomar ciertas medidas para no obstaculizarles o no generarles mayor carga de la que sea necesaria. Es decir, no hay que perder el punto de vista final. En ese sentido, se ha considerado que se podrá presentar el certificado de buenas prácticas, bueno, el nuevo, ¿verdad? Por así decirlo, como una copia simple. Es decir, algo que se puede enviar, que les pueden proporcionar a ustedes los fabricantes o titulares de los registros vía correo electrónico y ustedes nos la pueden presentar mediante el trámite correspondiente, el tómese nota. ¿Por qué se ha tomado bien a esto? Pues principalmente porque existen diferentes entes que certifican esta norma, la ISO 13485, que tienen en su página web la posibilidad de validar estos certificados. Luego ya el trámite de la apostilla podría ser algo posterior, pero no sería algo que vaya a detenerles en sí o afectarles negativamente en sus registros sanitarios.
Y es importante mencionar esto. Nosotros no estaríamos tomando una medida que les vaya a perjudicar. Siempre nuestro fin último es garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los dispositivos médicos registrados. Entonces, se podrá tomar a bien y principalmente este esfuerzo estaría orientado a las buenas prácticas de manufactura. Entonces, siempre y cuando, y que se podrá presentar en copia simple, siempre y cuando este se pueda verificar en el sitio web del ente certificador. Es decir, si esto no es posible, se estaría solicitando un medio para validación de este tipo de certificados o en su defecto, ahí sí aplicaría una POSI, pero eso sería posterior. De cualquier manera, el no presentar esto no implicaría una medida punitiva o algo por el estilo, pues de momento. Solamente sería como salvaguardar de que durante la vigencia del registro sanitario se mantengan vigentes los certificados. Y bueno, y ante cualquier consulta sobre este punto, pues la podemos abordar al final de la, del webinar, no hay ningún problema. Luego tenemos el otro cambio que es el de los requisitos técnicos, que en realidad no es un cambio que se esté dando en este momento, sino que ya se expresa en la guía de nuevo registro de dispositivos médicos. Entonces ya se menciona que hay requisitos generales, que es algo que todos los dispositivos médicos tienen que cumplir, y también tenemos los requisitos por naturaleza, es decir, para poder registrar un dispositivo médico, primero hay que identificar qué naturaleza es. ¿Y cuáles pueden ser? Diagnóstico in vitro, un software as a medical device, un producto antiséptico o desinfectante o en la categoría de otros dispositivos médicos. Una vez identificados, nosotros venimos y, por ejemplo, si fuera un diagnóstico in vitro, venimos y sabemos que los requisitos serían, primero, cumplir con los requisitos generales y adicionalmente con los específicos a la naturaleza de los dispositivos de diagnóstico in vitro. Entonces, prácticamente eso se estaría implementando de igual manera, ya se encontraba en la guía, pero que ante cualquier duda, también siempre es importante mencionar, ante cualquier duda podrían consultar si su producto, previo a registrarse, si su producto requiere obtener registro sanitario, si se encuentra regulado por la DNM. Y eso se realiza mediante constancias de clasificación de producto o constancias de no registro. Este, luego se menciona, luego aparte de esto hay un apartado donde se mencionan que, bueno, lo concerniente a trámites por registro, que son las modificaciones posteriores al otorgamiento de la licencia de comercialización y la de la renovación de la licencia o del registro sanitario. Ante todo esto, sí es importante mencionar que nosotros, con la DNM, mediante su artículo 2 y el 116 del Reglamento General de la Ley de Medicamentos, nosotros estaríamos sacando guías complementarias para establecer los requisitos de cada una de estas guías, de esos trámites, para que tengan mayor claridad, ¿verdad?, sobre qué es lo que se tendría que presentar y la manera en la que se deberían de presentar. Luego vamos con con la siguiente función reguladora, que es la de importación de dispositivos médicos. Entonces, en el apartado 6.3 se desarrolla lo concerniente a la unidad de importaciones, exportaciones y donaciones de medicamentos. Y el primero de los cambios, por así decirlo acá, es este, que se debe detallar un campo se menciona sobre el campo para detallar el número de registros sanitarios asignados, eh, autorización de importación. No, perdón, eso todavía creo que hay un pequeño error acá. Sí, bueno, esto todavía es parte de registro, las disculpas del caso, pero es material de empaque y etiquetas. Entonces, que se establece que uno de los cambios es que debe de detallar o establecer el espacio o donde se estaría consignando el número del registro sanitario asignado, posterior a la obtención del mismo, claro está, de acuerdo a la naturaleza del dispositivo médico. Caso contrario, deberá detallarse en el empaque secundario, como es el caso de los agentes de diagnóstico in vitro. Esto se refiere a que no estarían poniendo un número de registro sanitario en un vial, por ejemplo, o en bueno, en un frasco o cosas así que son muy pequeñas, sino que solamente en el empaque secundario. En caso de utilizar etiqueta complementaria, no deberá cubrir la información consignada por el fabricante. Luego, aparte, se menciona
que en caso de requerir el uso de etiqueta complementaria, esta deberá ser autorizada por la DNM y deberá colocarse en el empaque primario o secundario según aplique del dispositivo médico sin cubrir la información consignada por el fabricante. ¿Cuándo aplica una etiqueta complementaria? Ya el reglamento técnico salvadoreño establece cuáles son cuál es la información mínima que debe tener el etiquetado de los dispositivos médicos que se comercializan acá. Cuando existe información que no se detalle, eh, bueno, sí, que no se detalle o que no esté traducida, por ejemplo, tendría que estar en español, entonces deberían de ser uso de la etiqueta complementaria. En el caso de que no cumpla con esto, con lo establecido en este reglamento, entonces ahí proceden a adicionarla mediante etiquetas complementarias, las cuales tendrán que ser autorizadas previamente por la Dirección Nacional de Medicamentos en los nuevos registros, ahí por defecto sería, o mediante los cambios por registros de cambio de la información detallada en empaque o etiquetas. Entonces, para que lo puedan tomar en cuenta. Ahora sí, vamos a la autorización de importaciones de dispositivos médicos. Entonces, uno de los principales cambios es en el apartado 6.4.1 que menciona que debe presentar original y copia de factura firmada y sellada por el profesional responsable del dispositivo médico y por el establecimiento importador autorizado, la cual debe contener la siguiente información: nombre del producto, número del registro sanitario, presentación, fabricante, código modelo, país de origen, número de lote o serie de los dispositivos médicos, fecha de vencimiento cuando esto aplique, cantidad, precio unitario y precio total. Aquí sí es importante mencionar que hay algunos productos que tienen fecha de fabricación, principalmente o generalmente son los equipos médicos, que tienen una fecha de cuándo ha sido fabricado. Y hay otras partes en donde se menciona que los productos, principalmente los que caducan, tendrían una fecha de vencimiento. Entonces, ahí se menciona cuándo aplique. Esto solamente sería para aquellos dispositivos que tengan un vencimiento. El vencimiento puede deberse probablemente a una estabilidad, puede deberse a una condición de esterilidad o a otras condiciones intrínsecas al dispositivo, a la naturaleza del mismo. Entonces a eso se refiere. Con respecto a lo otro, ya se menciona que cada factura debe de tener esto, pero es importante mencionar esto, que a pesar de que se menciona ya eso, en caso de que la factura no cuente con esta información, se debe entregar un documento anexo firmado por el profesional responsable que detalle la información requerida. Es decir, a pesar de que la factura en sí no traiga esta información, pero se puede anexar un documento donde sí lo detalle para dar cumplimiento a este requisito. Luego el otro cambio que se tendría con respecto a, a la importación de los dispositivos médicos es que el importador debe tener disponible el certificado de análisis de liberación de lote de los productos importados, los cuales serán solicitados en la vigilancia sanitaria durante el ciclo de regulación. En este punto, sí es importante mencionar de que el certificado de análisis no se estaría solicitando con cada importación. Y aquí menciona que simplemente el regulado lo debe de tener a la mano, por así decirlo. En caso de que la Dirección Nacional de Medicamentos lo solicite para completar un proceso o una investigación de vigilancia sanitaria durante todo el ciclo de regulación. Sí es importante recalcar este punto de que no es un requisito extra, solamente es como una responsabilidad de contar con este certificado de análisis en caso sea necesario. Van a haber casos en donde no va a ser necesario o no va a ser necesario solicitárselos, porque puede que no exista una investigación con este dispositivo médico y probablemente solamente lo tengan ustedes. Pero en los casos que sí, pues que lo tengan a la mano para colaborar con la agencia reguladora para la investigación de cualquier hallazgo. El otro punto prácticamente es algo que ya se ha implementado acá y se le daba vida mediante un aviso que se realizó, bueno, hace bastante tiempo, no recuerdo el año, pero es los requisitos para la autorización de importación de dispositivos médicos bajo la modalidad de permiso especial de importación, específicamente los dispositivos usados, remanufacturados o repotenciados.
Cabe mencionar que este punto específicamente ya se hacía anteriormente, solamente que acá ya se detalla que mediante qué vía se estaría realizando la importación de un equipo biomédico que tenga alguna de esas condiciones. Usado, pues ya su nombre lo indica, no sería el primer usuario del dispositivo, los remanufacturados, que son aquellos que se remanufacturan para darle un uso previsto no indicado por el fabricante, es decir, algo con un alcance mucho mayor, o los repotenciados, que en su defecto es prácticamente cambiarle piezas para alargarle la vida útil. Entonces, para la importación de este tipo de productos se estaría haciendo bajo la modalidad de permiso especial de importación. Y en esta misma sección se detallan los requisitos para poderlo realizar. Ya más abajo en este apartado se mencionan cada uno de los requisitos especiales, es decir, deben de contar, además de los requisitos para el permiso especial, también deben de contar con los requisitos para los equipos biomédicos usados remanufacturados o repotenciados. Bueno, ya luego con el apartado 6.5 se menciona la vigilancia sanitaria de dispositivos médicos. Y en este punto se abarca, bueno, es contemplado por cuatro partes, en donde se establecen las diferentes aristas de la vigilancia que realiza la Dirección Nacional de Medicamentos para dispositivos médicos. Y empezamos con las inspecciones sanitarias, que es la primera de estas aristas. Se menciona que la DNM realizará inspecciones de buenas prácticas de manufactura a los establecimientos en proceso de autorización y a los debidamente autorizados, de conformidad a lo establecido en el Reglamento Técnico Salvadoreño, buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos y su guía de verificación. ¿Cuál es este Reglamento Técnico Salvadoreño? Pues prácticamente la carátula la estamos viendo acá a la par, a la derecha. Y es el RTS 11030322. Si se acuerdan del reglamento que estamos hablando, es el 11030222. Entonces, si se fijan, pues básicamente son dos reglamentos que han salido de la mano, ambos, quieras o no, se complementan en cierto sentido. Y este reglamento establece, bueno, es un poco más específico y es concretamente para las buenas prácticas de manufactura. Para que lo puedan revisar, este fue publicado al mismo tiempo en el Diario Oficial, quiero ver, tomo 480, no, 436, aquí está. Y pueden verificarlo ya sea mediante el Diario Oficial correspondiente. Hola, disculpen, pero si me podrían hacer el favor de apagar los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, continuando. Este equipamiento. Bueno, continuamos. Solamente el atento recordatorio para mantener los micrófonos silenciados. Luego, como les comentaba, de que este reglamento puede ser consultado en el sitio web de OSARTEC, en el sitio web de la DNM o incluso en el diario oficial correspondiente, que es el tomo número 436, para su consulta. Siempre con el tema de las inspecciones sanitarias, les comento que uno de los apartados es que el director técnico del establecimiento deberá asegurar la colaboración durante la inspección a fin de brindar todas las facilidades necesarias para el ejercicio de las funciones de los dispositivos, de los inspectores de la DNM. Una vez completado el proceso de inspección, se levantará un acta, la cual será suscrita por el director técnico o a quien éste designe y los inspectores también. Ya se menciona también, además, que parte de la responsabilidad, volviendo al tema del director técnico, la responsabilidad del mismo es vigilar o asegurarse, garantizar que la regulación sanitaria
vigente sea aplicable y se cumpla por parte del establecimiento que representa. Entonces, ya se menciona en este apartado que es obligación de la colaboración del establecimiento inspeccionado a través del director técnico, de manera que se cumplan las funciones de las inspecciones de la DNM o quien esté designe. En este sentido, las inspecciones también cabe aclarar y me voy a salir un poquito del tema del RTS, pero sí es importante mencionar esto, que existen 3 tipos de inspecciones, que son prácticamente las de los establecimientos, que se dan durante las aperturas y todo eso, la de las buenas prácticas y la de la vigilancia sanitaria. Entonces, la de los establecimientos que nombramos como de inspecciones de establecimientos son las que se realizan en conjunto con la unidad de registro de establecimientos y poderes, y esas aplican para aquellos casos como apertura, traslado, modificaciones, ya sean de ampliación o reducción de la infraestructura o ampliación de las actividades, tal vez, y para la autorización de los establecimientos relacionados a los dispositivos médicos, que se llevan a cabo en las siguientes etapas que podemos ver a continuación. Primero es la revisión de planos, que aplica solamente a los laboratorios fabricantes y acondicionadores. Bueno, esto principalmente se podrá ver por medio del Reglamento Técnico Salvadoreño de Buenas Prácticas de Dispositivos Médicos. Luego tenemos el trámite de apertura ante la UREP. Luego tenemos, durante este trámite de apertura se debe de presentar la documentación completa según establece la guía para la apertura de establecimientos regulados por la DNM y la solicitud de inspección de buenas prácticas que correspondan. Luego tenemos que para el caso de los laboratorios fabricantes y los acondicionadores se programa una inspección de apertura del establecimiento con la finalidad de verificar que la construcción se haya realizado conforme a los planos que han sido aprobados, es decir, verificar las condiciones las cuales fueron autorizadas previamente en la autorización de los planos. Y la otra que para el caso de importadores y distribuidores, con el análisis de la documentación que se presenta a la UREP, a la Unidad de Registro de Establecimientos y Poderes, se les otorgará su licencia de funcionamiento sin realizar una inspección de apertura, sino que esta se sustituye por inspecciones de rutina posteriores a la autorización de esta. Y que en estas inspecciones se verifican los requisitos técnicos y de infraestructura establecidos en la guía de apertura de establecimientos. Entonces, prácticamente este es como el primer tipo de inspección. Luego tenemos el de las inspecciones de buenas prácticas, que ya incluyen esos tipos de buenas prácticas. Están las de manufactura, las de almacenamiento y distribución y las buenas prácticas clínicas. Entonces las de manufactura solamente aplican a fabricantes y acondicionadores. Luego tenemos la de almacenamiento y distribución y aplica, valga la redundancia, a aquellos establecimientos que almacenan o distribuyen dispositivos médicos y que acá se encuentran importadores, distribuidores, centros de almacenamiento, establecimientos prestadores de servicios de salud, ya sean públicos, es decir, del SNIS, o privados. Y finalmente tenemos la de las buenas prácticas clínicas, que principalmente son las que se realizan o se realizarían en centros de investigación, que actualmente se ha emitido un comunicado por parte de esta dirección para la inscripción de los centros de investigación, que es lo que les comentaba anteriormente. Entonces a ellos se les realizaría ese tipo de prácticas. Y finalmente, el tercer tipo de inspecciones son las de vigilancia sanitaria, que son aquellas que que se les da origen debido a inspecciones rutinarias, por ejemplo, a alertas sanitarias emitidas por agencias internacionales de dispositivos médicos, a denuncias, por ejemplo, denuncias que puede realizar el IS, Ministerio de Salud, bueno, todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, o incluso otras investigaciones que se pueden estar realizando por parte de las demás unidades de la DNM. Es decir,
como apoyo a esta vigilancia continua e integral que realiza la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces, volviendo a la RTS, el siguiente punto es que se remitirán muestras de los dispositivos médicos al Laboratorio de Control de Calidad de la DNM para su respectivo análisis y que los costos asociados a la verificación de la calidad de los dispositivos médicos serán cancelados por el solicitante o el titular del registro sanitario. Ya se especifica el trabajo conjunto por parte de 2 unidades de vigilancia sanitaria de dispositivos médicos de la DNM, que son la unidad de inspecciones y prácticamente también el laboratorio de control de calidad de dispositivos médicos. Ya se le atribuye ciertas funciones de evaluación de la conformidad de estándares de los dispositivos médicos al laboratorio como tal. Y con esto damos apertura a la siguiente unidad, que es la unidad, el laboratorio de control de calidad de dispositivos médicos. Ya en este punto, ya mencionamos, en este punto ya mencionamos que prácticamente, bueno, el primer punto de este apartado es establecer una base legal específica para el desarrollo de las actividades que se realizan en este laboratorio. Como tal, no afecta ninguno de los procesos de control de calidad aplicables a otros productos regulados. Y es importante mencionar esto porque es lo que estamos viendo en el objeto y ámbito de aplicación al inicio del webinar. Es decir, solamente aplica a dispositivos médicos. Prácticamente no existe un cambio en cuanto a la evaluación de los dispositivos en base a riesgos sanitarios. Solamente, volviendo al primer punto, se establece como la base legal específica para desarrollar estas evaluaciones. Y además faculta la evaluación de dispositivos médicos en todo el ciclo de regulación. Recordemos que un proceso de vigilancia sanitaria no es solamente una vigilancia post-comercialización como tal, sino que también puede darse a lo largo de todo el ciclo de regulación según sea necesario y corresponda. Entonces, bueno, ese es el segundo punto. El siguiente punto es que posibilita el análisis a través de laboratorios externos a nivel nacional o internacional en casos debidamente justificados. ¿Y a qué nos referimos con esto? De que ya faculta a la DNM o a un tercero a poder eh, tercerizar, por así decirlo, los análisis que se realizan cuando esto aplique, ¿no? Es decir, siempre y cuando haya una justificación debida. Ya se establece que el pago de los derechos de análisis es a cuenta del solicitante y esto aplica del titular del registro, el distribuidor del producto según corresponda. Y se establece los requisitos también para el muestreo de productos, incluyendo la documentación a presentar y el muestreo con base en normas internacionales, que esto es algo que actualmente ya se aplica, pero de igual manera es algo técnico e importante que se debe recalcar en este reglamento. En cuanto a la metodología de análisis, como tal, no existen cambios como tal, sino que simplemente la evaluación de calidad siempre se estaría realizando con base a métodos oficiales indicados en normas específicas del producto y farmacopeas internacionales. Es decir, siempre y cuando se establezca que una normativa internacional puede ser aplicable o es aplicable al dispositivo médico según lo establece el fabricante, se estaría realizando de esa forma. Y finalmente, bueno, el siguiente punto es la tercera arista de la vigilancia sanitaria, es la tecnovigilancia, y en este reglamento solamente tenemos un apartado que es el de, bueno, solo se menciona que todos los sujetos obligados al cumplimiento de este RTS deberán someterse a su vez a lo establecido en el reglamento técnico salvadoreño de la materia, cuando éste entre en vigencia. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos qué es en sí la tecnovigilancia, que es conocida internacionalmente como el Post-Market Surveillance, que es prácticamente la vigilancia post-mercado. Y es una serie de actividades orientadas a la identificación, registro, evaluación, gestión, seguimiento y divulgación oportuna de la información relacionada con eventos e incidentes adversos
problemas de seguridad y problemas en sí que pueden llegar a afectar la seguridad o la salud del paciente, del usuario o de terceros. Entonces, esto principalmente se ubica durante el uso, en el ciclo de vida del dispositivo médico durante su uso. Y busca también identificar factores de riesgo que pueden conducir a la ocurrencia de este tipo de eventos, de ese tipo de amenazas contra la seguridad o la salud de la población. Y prácticamente tendría el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de cada uno de estos riesgos, de cada uno de estos acontecimientos, para prevenir una subsecuente aparición o su aparición como tal, en el caso de la prevención. Sí es importante mencionar que acá se menciona en el reglamento que existe, o bueno, que se debe aplicar el reglamento técnico salvadoreño de la materia, es decir, que existirá un reglamento técnico salvadoreño de tecnovigilancia. Y para eso nosotros tenemos la propuesta del RTS de tecnovigilancia y que actualmente está en proceso de elaboración para su posterior proceso con OSARTEC, al cual están todos cordialmente invitados a participar activamente en este proceso de reglamentación, siempre siguiendo las recomendaciones internacionales de agencias o de organismos como OMS y MDRF, entre otros. Bueno, en relación a la tecnovigilancia, igual cabe mencionar todo esto como un pequeño espacio informativo, de que la tecnovigilancia ya se encuentra desarrollándose acá en la DNM y prácticamente está orientada a salvaguardar la seguridad de los pacientes, de los usuarios y de terceros involucrados en el uso de un dispositivo médico. Entonces, prácticamente se le da vida mediante el Centro Nacional de Tecnovigilancia, que es el que pueden ver en el organigrama de la derecha, y sus funciones actualmente son las de monitorear alertas sanitarias, informes de seguridad y recalls internacionales o retiros de mercado. Entonces, ¿qué es lo que se estarían monitoreando? Todas las alertas sanitarias o informes de seguridad y recalls internacionales emitidos por agencias reguladoras u homólogos de la DNM a nivel internacional, claro está, que serían aquellas de, bueno, principalmente las de referencia, las de madurez alta, como les estarían llamando, las estrictas, como le estaría llamando actualmente OPS. Se estarían monitoreando si esa alerta sanitaria o un evento, no, un comunicado o informe de seguridad podrían llegar a afectar a los dispositivos médicos que se comercializan acá en el territorio salvadoreño. Entonces, la segunda función es la de gestión de eventos e incidentes adversos, que propiamente implica la ocurrencia o la posible ocurrencia de algo, de un acontecimiento que puede perjudicar la salud de una persona acá en territorio salvadoreño. Es la gestión de la investigación como tal y la subsecuente acción correctiva de seguridad en campo en caso amerite. Luego tenemos la gestión de dispositivos médicos de calidad subestándar, falsificados y sin registro sanitario, que ellos son prácticamente los que le estarían dando el seguimiento, el acompañamiento, la investigación correspondiente para poder mitigar ese riesgo identificado. Y bueno, el último sería el de la gestión de las acciones correctivas de seguridad en campo o FSCA, según sus siglas en inglés, que son prácticamente las medidas correctivas, por así decirlo, para mitigar riesgos. Cabe mencionar también aquí, es muy importante también para que lo tomen en cuenta, que actualmente se están evaluando todos estos reportes voluntarios, todos estos informes voluntarios, claro está, y pueden estos presentarse ante esta dirección con atención al Centro Nacional de Tecnovigilancia o remitirse mediante correo electrónico al correo tecno.vigilancia@medicamentos.gov.sv. De manera de que si usted conoce alguna evento o incidente adverso, algún problema de calidad o alguna sospecha de algún producto con calidad subestándar, falsificado, sin registro sanitario, usted puede enviar su denuncia o su reporte de forma anónima a este correo y luego se le estaría dando el tratamiento y la investigación subsecuente.
Entonces, prácticamente, ¿cuáles serían los objetivos de este reglamento? Y este es parte de la atenta invitación que se les realiza para poder ser parte de este proceso de desarrollo del reglamento técnico de tecnovigilancia. Y prácticamente simplemente buscaría establecer las disposiciones técnicas para darle vida o desarrollar en sí la tecnovigilancia a nivel nacional, de acuerdo a la legislación vigente y los principios armonizados internacionalmente para la vigilancia post-comercialización. Prácticamente los objetivos o lo que buscaría es conformar la Red Nacional de Tecnovigilancia, establecer la figura de referente de tecnovigilancia, definir la responsabilidad de los mismos, también de los miembros de la red y, bueno, de los referentes como tal, de establecer los criterios y periodos de notificación de eventos e incidentes adversos, entre otros. Si se fijan, es prácticamente darle vida a este reglamento. Y la cuarta arista de la vigilancia sanitaria de dispositivos médicos es la de publicidad, que corresponde prácticamente a una vigilancia, no tanto a una autorización de la publicidad como actualmente se realiza en medicamentos, sino más bien como una vigilancia de la publicidad de dispositivos médicos. Y como un ejemplo yo les podría dar de que si yo tuviera un dispositivo y lo estoy comercializando, y yo tengo la necesidad de generar una publicidad o, o una promoción como tal, entonces podría publicarla y esa publicación ya posterior, luego de realizarla, estaría sujeto a vigilancia por parte de la DNM. ¿Y qué estaría revisando o evaluando la DNM? Pues prácticamente que no deba atribuirle cualidades que no correspondan a su función o uso previsto, indicar o sugerir que su uso o consumo es un factor determinante para modificar la conducta de las personas, o indicar o inducir a creer que el producto cuenta con ingredientes, partes o propiedades de los cuales carezca. Prácticamente sería como una publicidad que podría llamarse engañosa, falsa. La cosa es adaptarse siempre a lo que el uso previsto indica, lo que el fabricante indica, las propiedades y características indica. Eso es lo que estaría evaluando la DNM, pues que una vez está publicada una publicidad, la DNM estaría evaluando ese tipo de cosas. Si hay un hallazgo, pues se ponen en contacto con la persona que, o bueno, el titular del registro probablemente, los responsables, profesional responsable, apoderado, para poder evaluar el caso, pues. Prácticamente en eso consistiría esta cuarta arista. Y con eso terminábamos el apartado 6 del Reglamento Técnico Salvadoreño, Regulación Sanitaria, Requisitos para Regulación Sanitaria de Dispositivos Médicos. Lo último que les comentaba, que es lo último de la agenda antes de pasar a la parte de las preguntas, es que en consideración a todas las reuniones, comentarios, correos, consultas, atención en ventanilla también, que se nos ha exteriorizado ciertas preocupaciones con algunos de los apartados del reglamento técnico salvadoreño. Entonces, hemos tomado bien como dirección aplicar gradualmente, o bueno, la aplicación más bien gradual del reglamento. Y como les comentaba antes, la DNM, en base al artículo 2 y al 116 del Reglamento General de la Ley de Medicamentos, se publicarían guías para la aplicación, guías u otros instrumentos, pueden ser avisos, para la aplicación de los diferentes apartados de este reglamento. ¿Qué queremos decir con esto? Que estarían aplicándose solamente algunos puntos. Cabe mencionar y recalcar esto, que la DNM actualmente ya realiza ciertas funciones. Es decir, esta medida solo se estaría aplicando para ciertas medidas nuevas, ¿verdad? Eh, ciertas medidas nuevas o ciertas medidas que en las cuales se han dado diversas dudas, diversas consultas o inquietudes con respecto a la aplicación de los mismos. Entonces, ¿cuándo entraría en vigencia estos apartados? Pues prácticamente se estarían publicando las guías o las herramientas o los instrumentos al público general junto con avisos para decirles, esta medida se va a aplicar de esta manera en caso que fuera una guía. Estos son los requisitos, estas son las especificaciones, se les otorga tanto plazo para poder cumplir. Y eso no implica que desde la publicación de la guía no lo puedan empezar a hacer, sino que desde ese momento se podría empezar, pero también se les daría un tiempo para poder cumplir con esta o poder aplicar este reglamento.
Esto se ha tomado bien precisamente como una medida, una implementación gradual o escalonada, por así decirlo, del reglamento, para que esto no implique un efecto perjudicial, ya sea en el comercio, en el registro, en las medidas regulatorias en sí y que no vaya a obstaculizar, porque el objetivo es siempre salvaguardar la seguridad de de todos los salvadoreños y también por medio de asegurarse la calidad, seguridad y eficacia de los dispositivos médicos. Entonces, cada medida sería aplicable posterior a la publicación de la respectiva guía. Y cabe mencionar, y repito, que hay muchas de las medidas del reglamento técnico salvadoreño que ya se realizan por parte de la DNM. Entonces, esto no estaría afectado por estas mismas, sino que principalmente para aquellas nuevas. Entonces, prácticamente solamente hacerles la atenta invitación a mantenerse pendiente de las redes sociales, de la DNM, Facebook, Instagram, Twitter. También, bueno, estar pendientes también del canal de YouTube, porque ahí publicamos muchos de los avisos, muchas de las instrucciones para poder tramitar ciertas cosas, la página oficial de la DNM, y bueno, estar pendientes en sí en todo y siempre estamos atentos ante cualquier duda, cualquier inquietud. El correo de insumos médicos, por ejemplo, podría ser, o al correo de cada una de las unidades que están involucradas en todo este proceso. Ante cualquier otra cosa, nosotros podemos gestionar sobre, bueno, la medida más fluida para aplicar este reglamento técnico. Entonces, no queda más que agradecerles por su atención y vamos a dar inicio al espacio de dudas o consultas. Bueno, agradecemos al ingeniero Vega por la información que nos ha compartido. Como les comentaba, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Para ello, les solicitamos que puedan levantar la mano para ir dando un orden. Y por favor, les solicitamos que sus preguntas sean lo más puntual posible, dado que tenemos 80 personas aproximadamente en la reunión. De igual forma, ponemos a su disposición el correo de insumos.médicos por cualquier consulta más específica o extensa que ustedes tengan. Y damos inicio con Martínez Polanco. Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio y por lo detallado que ha sido la exposición. Yo tenía una duda con respecto al punto de la implementación de la nueva figura del director técnico. Esta nueva figura o las funciones del director técnico, la DNM las ha homologado al regente responsable que ya solicita la Junta de Vigilancia en cuanto a la profesión odontóloga. Listo, permítame un momento. Solo quiero verificar algo, permítame. Listo. Entonces, según me están comentando, porque acá está miembro del equipo de la unidad de registro de establecimientos y poderes, me comentan que en sí homologada al 100% no está, pero sí viene a ser como la analogía del regente, pero aplicado a dispositivos médicos. Siempre busca, quieras o no, eh, garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente al establecimiento. Quieras o no, esto implica, y lo podrán ver en las responsabilidades del director técnico establecidas en el reglamento técnico salvadoreño, que van ciertos aspectos como, por ejemplo, no comercializar productos vencidos, productos fraudulentos, productos sin registro sanitario, garantizar la calidad del producto. Entonces, en lo que respecta a distribución y almacenamiento, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de aspectos es que va la función en sí del director técnico. De acuerdo, gracias. Y la segunda consulta es en el apartado del
certificado ISO que usted mencionaba sobre la postilla. Va a ser, esto no me quedó claro, si va a ser recibido una copia simple o digital cuando inicie el registro o cuando sea una renovación. ¿Cuándo la dirección lo va a considerar? Bien, ¿Nos con facilita? respecto a esto, sí, permítame, le voy a poner la diapositiva para comentarle el punto. Sí es importante aclarar este punto para que les quede claro, o sea, en la medida de lo posible, de que este apartado lo que quiere decir es, quiero ver. Acá está. Listo. Entonces, lo que quiere decir este punto es que el regulado deberá mantener vigentes los documentos presentados en el expediente. Esto quiere decir que le dé registro sanitario a través del sometimiento de cambios por registros subsecuentes. Esto quiere decir que el registro sanitario ya existe. No implica que se estaría aceptando una copia simple como tal en un nuevo registro, ya que el requisito está como documento apostillado. Eso no cambia, eso ya estaba así. De igual manera aplica a la renovación como tal. De hecho, eso es un requisito como tal de que venga apostillado, traducido, bueno, con la diligencia de traducción y pues prácticamente eso, ¿verdad? Lo que expresa este apartado es, digamos, una vez usted finaliza la inscripción de su dispositivo médico como un nuevo registro, por así decirlo, el registro tendría una vigencia de 5 años. Durante esos 5 años, tal vez en el año número 3, se le podría haber finalizado la vigencia del certificado de buenas prácticas de manufactura. Entonces, lo que refiere a este apartado es que se estaría manteniendo vigente este certificado de buenas prácticas de manufactura durante la vigencia de los 5 años del registro sanitario. Entonces, para no, digamos, para no hacerlo un poco complicado, hemos tomado bien que en este caso se pueda presentar como copia simple, siempre y cuando este pueda ser validado en el sitio de la entidad certificadora bueno, que eso no, valga la redundancia, el que certifica y que otorga este certificado, ¿verdad? Prácticamente a eso se refiere. No sé si igual le queda alguna duda con respecto a eso o si... No, ingeniero, ya me quedó claro. Muchas gracias. Excelente. A la orden. Damos espacio a Patricia Alfaro. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, fíjese que mi consulta más que todo es de acuerdo a lo que usted comentó, que acaba de mostrar hace un momento sobre el punto 6.3.1, sobre mantener vigentes los documentos presentados en el expediente de registro a través del sometimiento de cambios post-registros subsecuentes. Fíjese que mi inquietud es esa porque la pregunta va enfocada a por qué presentar estos documentos como el certificado de libre venta, buenas prácticas, cada vez que vayan a vencer, si nosotros a la hora de la renovación tenemos que ingresar nuevamente esos documentos vigentes. De hecho, bueno, nosotros trabajamos en diferentes países de Latinoamérica y recibimos documentación de Europa también, y ellos nos envían la información y la sometemos cada 5 años actualizada, pero considero que estar sometiendo esos documentos cada vez que están próximos a vencer generaría como un proceso más complejo para nosotros, como un poco burocrático y hasta un poco redundante, porque estar ingresando y a los 5 años volver a ingresar, aparte del trabajo que genera, también estar solicitando cada documento tiene un costo, ¿verdad? Adicional que debe estarse pidiendo. Y también, bueno, eso de presentar los documentos simples puede dar lugar también a que no sean documentos reales, pienso yo. Por eso es que generalmente cuando son documentos técnicos de este tipo, nos los solicita que estén apoyados para poder validar que sean documentos auténticos, ¿verdad? Pero no sé en este caso si
en realidad si me pudiera explicar un poco más, en base a qué lo han tomado y alguna normativa, fuente de referencia que pudiéramos tomar como base para poder explicarles a los titulares de los registros. Gracias. Sí, con todo gusto. Bueno, la medida principalmente se tomó al desarrollarse el reglamento técnico prácticamente para mantener vigente el certificado de buenas prácticas, o sea, garantizar que ese certificado se mantenga vigente a lo largo de la vigencia del registro sanitario otorgado acá en el país. Porque, quieras o no, digamos, y bueno, aquí me hizo falta cambiarle eso, pero principalmente la medida está orientada al certificado de buenas prácticas de manufactura. Prácticamente lo que corresponde es como garantizar que el dispositivo a lo largo de la vigencia del registro sanitario cuente con buenas prácticas de manufactura vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, con lo que les comentaba anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al centrar los esfuerzos solamente en las buenas prácticas de manufactura, considerando que para dispositivos médicos internacionalmente o principalmente se estaría utilizando la ISO 13485. Por lo general vienen con una vigencia aproximada como de 5 años, 4 años, incluso, bueno, dependiendo, ¿verdad? Algunas que sí llegan hasta ese tiempo, hay otras como este ejemplo puntual que me parece que estaría durando 3 años. Sin embargo, lo que estábamos viendo bien es que si la actualización puede darse como presentar una copia simple, y esto no quiere decir que nosotros vamos a aceptar un documento que en sí no exista o esté falsificado. Por eso les comentaba de que ese se estaría validando en el sitio web del ente certificador. Por ejemplo, si quiero ver uno que puede ser TÜV Rheinland, por ejemplo, es una certificadora de este tipo de norma. Entonces, por ejemplo, si nos presentan uno actualizado, nosotros lo que vendríamos a hacer es verificar en el sitio web de ese TÜV Rheinland, verificaríamos por medio del código del certificado para decir que ese certificado como tal es válido y por tanto, pues, no hay ningún problema. Simplemente se estaría como actualizando la documentación como tal. El objetivo es ese, mantener o asegurarse de que el registro sanitario mantenga un certificado de buenas prácticas vigente a lo largo de todo ese tiempo. Sí, quiero detenerme también en un punto que creo que se me estaba escapando, pero en la última diapositiva que les comentaba de la entrada en vigencia gradual, de hecho, este es uno de los puntos que se estarían implementando posteriormente. Digamos, esto no entraría en vigencia el 23 de febrero. Y sí, lo quiero recalcar otra vez, que eso no estaría entrando en vigencia el 23 de febrero, sino que también nosotros estamos considerando y evaluando el periodo o el plazo más idóneo para que esto empiece a entrar en vigencia. Y no solamente eso, digamos, que una vez entre en vigencia y luego vencido el certificado, ¿cuánto tiempo tendrían para presentarlo? Es decir, no es algo como que vaya a ser estrictamente punitivo como tal. El objetivo es solo garantizar que a lo largo de toda la vigencia del registro sanitario, pues se mantengan las buenas prácticas vigentes, y como medida se tomó a bien lo de las copias simples. En los casos en los que sí no cuente con una validación por parte del sitio web del certificador, quieras o no, entonces ahí sí seguramente tendrían que presentarlo ya con la postilla, pero son la minoría de los casos. De cualquier manera podríamos solicitar un enlace, tal vez un enlace o otro tipo de validación de este tipo de certificados, a pesar de que esto se presente en la renovación, ¿verdad? Probablemente si cae cerca la renovación con el vencimiento del certificado, pues no sería tan necesario presentarlo, claro está, pero sí por lo menos garantizar que a lo largo de la vida del registro, pues se mantenga una BPM vigentes. Prácticamente ese es el objetivo, eso es lo que se busca y la medida en la que actualmente se ha considerado. De cualquier manera, eso no entraría en vigencia de inmediato, sino que se estaría esperando todavía un poco más, mucho tiempo más, para poderlo implementar, claro está.
las medidas se estarían discutiendo posteriormente, obviamente, y por eso les comentaba de que estuvieran pendientes de los medios oficiales de comunicación de la DNM para estar pendientes de cómo sería esta aplicación. Obviamente, al momento de la comunicación, de la aplicación de esto, no sería inmediata, sino también se establecerían plazos a partir de ese comunicado. Entonces, no sé si con eso solvento su duda. Sí, sí, la solventa, pero como que no, para mí no es 100% aplicable, ¿verdad? Todos los productos, porque algunos, como usted dice, no se van a poder verificar, ¿verdad? La autenticidad tal vez de los documentos simples. No todos tienen acceso a poder verse en Internet de todos los países, Ujú. pero tal vez sea alguna medida que pudieran, no sé, ¿verdad? Revisar en base a qué se toma esta acción, ¿verdad? Referente a qué países son de referencia y que les haya funcionado este método también, ¿verdad? Porque para mí es como un doble trabajo porque en la renovación tengo que volver a entregar todos esos documentos. Pero bueno, vamos a ver entonces qué nos indican ustedes y vamos a estar pendientes. Muchas gracias. Ok, gracias también por sus comentarios y bueno, hemos tomado nota de eso también para el análisis correspondiente. Bien, damos espacio a Lizzy Cruz. Gracias, buen día a todos. Gracias por la presentación. Siempre es muy útil escuchar, ¿verdad? Y en este caso, las inquietudes que tengo es respecto a, sobre este tema del ISO, para seguir y terminar el tema, pregunto, ingeniero Vega, si es posible presentar un ISO y listar todos los productos que están afectados en esa planta, tomando en cuenta que supóngase que se manejan unos 400 registros y de pronto tenemos varias plantas, pero lo que implicaría hacer tómese nota para los 400 a hacerlo por planta. Ok, sí, me parece un muy buen punto ese. De hecho, sí es algo que se ha considerado, pues, y por eso es que de momento no se ha publicado el comunicado para hacerles saber eso, porque igual se está evaluando la logística de cómo nosotros internamente podríamos solventar esa situación. Claro está, para ustedes solo sería como presentarlo una vez, pero para nosotros sería como distribuirlo a todos los registros que ustedes tengan, ¿verdad? Pero sí, es algo que nosotros habíamos considerado. No le podría decir que sí sería, pero sí es algo que está sobre la mesa, ¿verdad? Pero es algo muy válido. Gracias. Y otra consulta, Dígame. ¿tienen ya definido cuáles son los puntos del RTS que no van a entrar en vigencia en este momento? Como ya mencionaba algunos, ¿verdad? Por ejemplo, este tema del ISO que va a ser después, también sabemos que el tema del UDI va a ser después, pero quisiera Ujú. saber si ustedes tienen un listado para tomar nota y pues tener la certeza de cuáles son los puntos que van a estar manejando a futuro con las guías que van a estar implementando y si tienen una calendarización de cuándo estarán emitiendo las guías. Ok, fíjense que de momento, bueno, yo creo que más pronto que tarde se estaría publicando un comunicado donde se estaría estableciendo puntualmente qué medidas. Si se fija, acá, bueno, en el webinar lo que se buscó fue dar a conocer prácticamente todos los cambios, los principales cambios que se estarían dando en el reglamento, de los cuales la mayoría, bueno, hay unos que no son como que muy grandes, hay otros que sí afectan, como por ejemplo esto que les comentaba, lo de la nomenclatura, UDI, lo de las etiquetas complementarias, sí es algo que sí les adelanto. De cualquier manera, no le puedo dar la totalidad de las medidas, pero sí les comento bueno, les recomiendo que estén pendientes a las comunicaciones oficiales de la DNM, como le comentaba. Seguramente bueno, en estos días, yo creería que en estos días se podría estar publicando este comunicado donde se establecen tal vez no las fechas puntuales, porque como les comentaba, el plan es mediante la publicación de guías, se le estaría dando vida a a cierta parte del reglamento, como por ejemplo, digamos, llegaríamos a sacar una guía para etiquetado complementario y luego se estaría otorgando un plazo todavía un poco considerable para que ustedes puedan gestionar todas esas cosas. De cualquier manera, a la fecha de hoy, ustedes ya saben que según el RTS, qué apartados son los que deben de empezar a trabajar. Tal vez la guía es lo que van a decir, sería el cómo, digamos,
como con la DNM, claro está, que reportarle a la DNM y todo, y se estaría estableciendo el plazo, pero ya el reglamento dice qué es lo que deberían cumplir, como por ejemplo esto del etiquetado que les comentaba. Entonces, principalmente por ese lado va. Cuando se publiquen las guías, se estaría dando un plazo de gracia, por así decirlo, y luego entraría como la rigurosidad, no tan rigurosidad, pues, pero sí por lo menos ya se estaría aplicando esa parte, ¿verdad? Prácticamente ese es el plan y solamente se estaría publicando dentro de los próximos días, creería yo. De acuerdo. Y una última pregunta sobre la contraetiqueta. Solo confirmar, ¿esta aplica únicamente cuando sea, por ejemplo, que se va a adicionar una información adicional a los requisitos ya listados en el RTS o se está haciendo una traducción, correcto? Sí, Ok, gracias. bueno, a la orden. Damos espacio a Cristian Manzanares. Buenos días a todos, buenos días, ingeniero Vega. Solamente dos consultitas muy puntuales. La primera es, recuerdo que en el último webinar se había hablado que UREP iba a sacar la guía del director técnico. Esta todavía no está publicada y en relación a esa misma consulta ¿va a haber algún tipo de horas que el director técnico deba de cumplir en ese establecimiento? Y la otra pregunta es sobre la etiqueta complementaria. ¿Debe de ser colocada por el fabricante desde el país de origen o puede colocarla el importador o distribuidor al momento de comenzar la comercialización del producto? Sí, con todo gusto. De momento no se ha publicado porque lo que ha estado sujeto a evaluación actualmente es lo que les comentaba, la entrada, y quizá lo voy a dejar acá, es la entrada gradual de la aplicación del reglamento. Entonces, sí hay que considerar de que, digamos, cuando se publique esa guía, luego se daría un plazo todavía más para poder que en todo ese tiempo se puedan regularizar, inscribir los directores técnicos y todo eso, pues prácticamente. Por eso es que todavía no se ha publicado, porque se está evaluando los plazos correspondientes, los plazos más correctos, para que todo eso sea un poquito más fluido, ¿verdad? No ocasionarles ningún problema. Con respecto a las horas, según tengo entendido y es de mi conocimiento que sí se estarían dando, así como se realiza para el regente, no con la misma cantidad de horas para todos los establecimientos, así como que fuera un tal cual, así lo hace regente, así lo haría director técnico, pero sí se han establecido cierta cantidad de horas para los establecimientos, bueno, para los directores técnicos en establecimientos de dispositivos médicos. Solamente que los detalles sí los tendría en la guía. Y bueno, con la última pregunta, le comento que no es rigurosidad en sí que deban, ¿cómo se llama? Que deban etiquetarlo el fabricante. Podría hacerlo, pero no es un requisito para importación tampoco, para que no vayan a considerar de que pueda ser un problema para la importación. Eso no tendría que ser ningún problema. Lo pueden importar con la etiqueta complementaria o pueden etiquetar acá, de manera nacional. De cualquiera de las dos maneras sería válido. La idea es que, digamos, por ejemplo, lo que les comentaba el webinar pasado, que si, por ejemplo, llegan inspecciones a su establecimiento y no tienen, digamos que cierto producto X no cumple con las especificaciones de etiquetado, entonces simplemente se podría justificar por medio del director técnico, no, lo que pasa es que estos productos ingresaron en tal fecha, nosotros ahorita estamos en periodo de sobreetiquetado para cumplir con esto y lo otro, entonces ya luego de eso se empieza a comercializar y prácticamente eso sería como un procedimiento. Ya al momento de comercializado, o sea, ya puesto en el, digamos, con el usuario final, digamos, que lo tenga el Ministerio de Salud o que lo tenga el Seguro Social, entonces ahí ya tendrían que tener la etiqueta complementaria como tal. Prácticamente por ese lado es que va esta medida. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. A la orden. Damos espacio a Innomed. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería hacer una consulta. Como nosotros tenemos diferentes como ramos de dispositivos médicos, en el caso del director técnico, ¿cómo podríamos hacer nosotros para elegir un profesional que englobe a todos nuestros dispositivos?
Se refiere a, porque el director técnico se refiere al personal idóneo, ¿verdad? Exacto, porque Ujú. vaya, nosotros tenemos línea dental, tenemos ortopedia, tenemos maxilofacial, tenemos neurocirugía. Entonces, ¿cómo hacer? No podemos tener un médico por cada rama, o cómo podríamos hacer. Sí, comprendo. Bueno, no se establece que deban de tener un director técnico por cada línea, por así decirlo, pero sí por lo Ajá. menos la persona que ustedes consideran y que tenga como mayor capacitación en el área, por ejemplo, si ustedes tienen todas esas líneas y por ponerle un ejemplo, cuentan con un médico que tiene la capacidad o el conocimiento para poder atender tanto la línea dental como para la línea de implantes, por ejemplo, para todas las líneas de cirugía, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente él sea el idóneo para ustedes para ser su director técnico. De cualquier manera, eso no implica que ya lo interno a ustedes, o sea, él sería como el encargado de darle cumplimiento a la regulación, ¿verdad? Pero no implica que él vaya a estar solo en su labor. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, el médico podría estar haciendo su labor de director técnico, pero en el caso que él necesite apoyo con tal vez otro recurso que ustedes tengan, que puede ser un doctor en cirugía dental, entonces pueden apoyarse y todo, pero quien estaría velando en sí por la aplicación de esto sería el que ustedes designen como director técnico. Entonces, en ese sentido, si ustedes cuentan con un equipo multidisciplinario, estaría como sujeto bueno, a discreción de ustedes, ¿verdad? De la persona más, o que consideran que estaría más capacitada para ejercer ese rol. Considerando también que no estaría solo en su labor, ¿verdad? Tendrían su equipo de trabajo que puedan orientar y pasaría lo mismo exactamente con, por ejemplo, y me gusta este caso porque conozco gente que sí podría cumplir, o que he conocido casos así, de, por ejemplo, una empresa de laboratorio clínico, por ejemplo, que venda. Entonces, ellos venden el equipo, que es el que hace el diagnóstico, ¿verdad? Pero también está el reactivo. Entonces, del reactivo principalmente, quizás, quien sería el idóneo sería un laboratorista, pero del equipo como tal, porque todo el sistema de control automático, los circuitos, la programación, todo eso, a lo mejor podría ser un ingeniero biomédico. Pero hay casos en los que un licenciado en laboratorio clínico conoce también de los equipos y he conocido casos también en los que un biomédico también conoce de reactivos. Sí. Ajá, entonces ahí pues queda a discreción de quien sea. Ambos estarían capacitados, obviamente. Ambos tendrían, por ejemplo, entrenamientos de equipos o de reactivos para poderlo ejercer, pero también a su vez, digamos, si el ingeniero biomédico, obviamente, zapatero de su zapato, pero no conoce algo de los reactivos, no significa que estaría solo, porque también tendrían laboratoristas dentro de la empresa. Pero quien tendría que responder ante el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, sí sería el que designaran como director técnico. Entonces, ese sería como un ejemplo, quieres o no, si queda como a criterio de ustedes con esa cierta libertad de poder asignar a una persona u otra. Lo que sí es que sí tendrían que tener como el conocimiento del campo, De ¿verdad? En todas las materia. líneas. Ajá. O por lo menos el conocimiento, podrían someterse a un entrenamiento, digamos una capacitación conjunta. La idea es que puedan, bueno, que conozcan, ¿verdad? Por lo menos lo básico o lo necesario más bien para poderle dar vida a esa normativa o este reglamento. Ok, muchísimas gracias. A la orden. Y finalizaríamos la ronda de preguntas con José. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Adelante. Solo quería consultar sobre productos que ya no se va a renovar licencia, pero se tiene todavía producto disponible que se puede realizar con esta entrada en vigencia del reglamento técnico, o si se podría hacer lo del agotamiento de inventario, o qué procedimiento entra en ese proceso, ingeniero. Sí, bueno, en sí la pregunta creo que sale un poquito del reglamento, pero igual contestándole la pregunta, prácticamente en esas ocasiones es donde convendría utilizar un agotamiento de existencias, siempre y cuando obviamente hay ciertos parámetros de evaluación para poder autorizar este tipo
de autorizaciones de comercialización, pero siempre y cuando es un caso normal, por ejemplo, que ustedes ya no lo van a comercializar por X o Y motivo con la justificación de vida del fabricante, entonces, pues o de ustedes también, pues podrían solicitar eso. Ya queda como procedimiento interno, como se abordaría el caso en caso aplicable. Pero sí, prácticamente así sería. Muchas gracias, ingeniero. A la orden. Damos espacio a David Wandique. Hola, hola, buenos días. Quería hacerle una consulta. No sé si aplica para el momento del webinar, pero quería saber si vamos a poder coexistir dentro del mismo local físico el distribuidor y el importador. Hola, hola. Si gusta, permítame, déjeme corroborar este dato. Ajá. Sí, le consultaba porque, por ejemplo, de droguería y farmacia sí tienen que estar separadas físicamente, pero quería saber si va a aplicar esa misma metodología para importadores y distribuidores. Ok, si gusta, bueno, creo que es algo que le podríamos responder vía correo electrónico. No sé si usted nos puede mandar un correo a insumos.medicos@medicamentos.gov.sb y al correo inspección@medicamentos.gov.sv. Porque tendríamos que corroborar esa información con la unidad correspondiente, pero nosotros le estaríamos dando seguimiento para darle respuesta lo más pronto correcto, posible. gracias. Un gusto, gracias. Bueno, no habiendo más preguntas, damos por finalizado este webinar. Agradecemos al ingeniero Vega por la información que nos ha compartido y a todos ustedes por su participación y sus contribuciones y por su interés de estar acá. De igual forma, los invitamos a permanecer pendientes de los canales oficiales de comunicación de la Dirección Nacional de Medicamentos ante cualquier actualización acerca de la implementación del RTS. Muchas gracias. Pasen feliz día.